En el siguiente capítulo desarrollaremos el área de matemática. En el primer ejercicio, determine el máximo valor que alcanza la expresión. Nos damos cuenta que tenemos una división. Para que esa división sea el máximo resultado, el denominador tiene que obtener o alcanzar el mínimo de los valores numéricos. Entonces lo que haríamos es trabajar con ese denominador. Trabajaríamos con x al cuadrado más el valor de 6x más el valor de 13. Lo que haríamos es trabajar con toda esta expresión, expresarlo o darle forma de un trinomio cuadrado perfecto. Para ello lo que vamos a hacer es completar cuadrados. En el tema de completar cuadrados, lo que haríamos es copiar los dos primeros factores. Copiaría x cuadrado más el valor de 6x. Ahora, lo que haría en la siguiente parte sería trabajar con el coeficiente del término lineal. Llamamos término lineal a aquella variable cuyo exponente es 1, es decir, el coeficiente sería el valor de 6. A ese 6 lo que haría es dividirlo entre 2. Siempre se va a dividir ese coeficiente entre 2. Ese resultado de dividir 6 entre 2 genera un valor numérico equivalente a 3. Ahora, en el siguiente paso sería ese resultado obtenido elevarlo al cuadrado. Entonces 3 elevado al cuadrado me daría igual al valor de 9. Lo que haría es ese 9 obtenido lo voy a agregar en esta expresión. Pero nos damos cuenta que en el ejercicio es x al cuadrado más 6x, que esos dos valores lo tenemos ya. Sin embargo, el valor numérico es el valor de 3. Yo solamente tengo el valor de 9. Entonces lo que haríamos es sumarle más 4. Porque 9 más 4 sería el valor de 13. La idea es no alterar toda esta expresión. Solamente darle forma con esos elementos en un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, analizando los tres factores, vale decir toda esta expresión. Eso me da a entender que sería un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, todo esto sería expresado como el valor de x sumado más el valor de 3, pero todo elevado al cuadrado. En el trinomio cuadrado recordemos que es el cuadrado del primero, vale decir x elevado al cuadrado me genera x al cuadrado. Luego sería el doble del primero por el segundo. El doble de x sería 2x por el segundo, que es 3, me daría 6 veces el valor del x. Luego dice el segundo al cuadrado. El segundo es 3, pero elevado al cuadrado sería 9. A todo esto de acá le tendría que sumar más 4. Ahora, ese trinomio cuadrado perfecto debe de valer obligatoriamente el valor de 0. Si eso vale 0, 0 sumado más 4 me da 4. Eso significaría que el desarrollo del ejercicio simplemente sería 32 dividirlo entre el valor obtenido de toda esta expresión, que es el valor de 4. Y 32 entre 4 me genera un resultado equivalente a 8. Por lo que el desarrollo de esta pregunta me genera un resultado equivalente a 8, que es la alternativa A. En el ejercicio número 2, en una progresión aritmética se tiene que el octavo término es 62. 14º significa el término 14. Ese término 14 es equivalente a 104. Entonces la cantidad de términos que tiene dos cifras es. Para este tipo de ejercicios recordemos primero la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general de una progresión aritmética? Una progresión aritmética siempre va a ser un término enésimo, siempre va a tener la forma de un primer término más la cantidad de términos que es n menos 1, pero todo esto multiplicado por la razón. Esa sería la fórmula general de una progresión aritmética. Ahora, de acuerdo a esta fórmula, vamos a trabajar con los datos que tenemos. Me están hablando de que el octavo término es 62, entonces diríamos, el octavo término sería el a sub 8. Ese término 8 equivale al valor de 62.
Ahora, en la siguiente parte sería este término 8 reemplazarlo en la fórmula general. Es como decir, el n vale 8. Si el n vale 8 reemplazando en la fórmula general, pues me quedaría de esta forma. Dice la fórmula general, el primer término. El primer término sumado más el valor de n menos 1, pero el n comparando es 8. Pero acá dice n menos 1, 8 menos 1, sería el valor de 7. Todo esto multiplicado por la razón. Y el término 8 reemplazado en la fórmula general me dice que es igual al valor de 62. Esa sería entonces mi primera ecuación. La siguiente ecuación que voy a formar sería en función al término décimo cuarto. Decíamos décimo es 10 y cuarto es 4. Junto sería el término 14. Entonces, encontrando el término 14, que me dice por dato que eso es igual al valor de 104. Ahora, este término 14 voy a reemplazarlo nuevamente en la fórmula general. La fórmula general dice el primer término. Entonces, considero el primer término. Más porque así dice la fórmula, pero n menos 1. Ahora el valor del n toma el valor de 14. 14 menos 1 sería el valor de 13. Pero 13 veces la razón y todo lo debo de igualar al valor de 104. Ahora voy a llegar a un sistema de ecuaciones entre esta ecuación de aquí generada y entre esta ecuación de acá generada. Para generar un sistema de ecuaciones lo que tendría es agruparlos. Voy a decir entonces el término 1, empiezo por esta ecuación, más 13 veces la razón me dice que es igual al valor de 104. Y la ecuación anterior, que es el término 1, más 7 veces la razón. Todo eso es igual al valor de 62. Y lo que haría es un sistema de ecuaciones. Hay varias formas de desarrollar un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, una de las formas sería pues eliminación, otra sería sustitución, por ejemplo, ¿no? Para este caso, lo que haría es lo siguiente. Como ya tengo dos variables que son iguales, lo que hace falta para eliminarlos es solamente cambiar de signo a una de las variables. O también lo que podría hacer es restar la ecuación primera menos la ecuación segunda. Ambas ecuaciones entonces lo voy a restar. Al restarlo, sucede que me va a quedar lo siguiente. El término 1 restado, el término 1 es como esos términos no existieran, porque son iguales y se convierten en factores de signos diferentes. Ahora, lo que haría es restar 13R, le voy a restar el valor de 7R. Por lo tanto, ese resultado me va a quedar el valor de 6R. Y esto sería igual a la diferencia de 104 y el valor de 62, que me daría el valor de 42. Por lo tanto, el R despejando sería el valor de 7, ya que el 6 pasa a dividir al número 42. Ahora, una vez teniendo lo que es la razón, fácilmente podría encontrar el primer término en cualquiera de estas dos ecuaciones, en esta ecuación o en la ecuación de aquí. Para encontrar el primer término, pues se me haría más fácil trabajarlo en esta ecuación porque es la más pequeña que tengo. Entonces, aliando el término 1 más 7 veces la razón, pero nosotros sabemos que la razón ya es 7. Eso indica que 7 por 7 sería 49. Todo esto de acá sería igual a 62. Despejando el término 1, el valor de 49 que es positivo pasa a restar. Entonces la diferencia sería el valor de 13. Y ya teniendo el término 1 y teniendo la razón, es fácil de operar. Porque en este problema me piden la cantidad de términos que tienen dos cifras. Entonces, veamos. Lo que haría es reemplazar primero o darle forma de la progresión aritmética. Le vamos a dar forma de la progresión aritmética. Al darle forma sería el primer término. Pero dice que para el siguiente tendría que sumarle la razón, pero en este caso la razón sería el valor de 7. 13 sumado 7
el segundo término sería el valor de 20. Como es progresión aritmética, la razón sigue siendo la misma, sería el valor de 7. Por lo tanto, el tercer término sería 20 más 7, sería el valor de 27. Si deseamos seguir sumando así, la razón va a ser la misma, 7. Eso significa que el cuarto término sería el valor de 34. Y así nos iríamos sucesivamente. Ahora lo que haría es darle forma en función de los factores una fórmula general. Diría entonces, el término enésimo sería igual. La fórmula general es la de arriba, es la principal, esta de aquí detallada anteriormente. Pero la fórmula general dice el primer término es el A1 es el primer término. Pero ¿quién es el primer término? Aquí encontrado es el valor de 13. El valor de 13, pero más el valor de n menos 1 multiplicado por la razón. Y en este caso la razón ya lo tenemos, que es el valor de 7. Ahora, reduciendo toda esta expresión al máximo, tendría que ser la distributiva del 7 por todos los factores dentro del paréntesis. Me va a quedar entonces, el número 13 lo voy a copiar igual como está. Luego, n por 7 me daría 7 veces el valor del n. Menos por más sería menos, y 1 por 7 me daría el valor de 7. Voy a reducir esto. Me va a quedar entonces el valor de 7n ordenando, pero más 13 menos 7 me va a quedar más el valor de 6. Esto de acá sería entonces mi forma de cada factor. ¿Cómo verifico si esta forma cumple para cada uno de los factores que tenemos aquí? Por ejemplo, ¿qué pasa si al n le doy 1? 7 por 1 es 7. Más 6 me daría el primer término, que es 13. Si este es el primer término es porque el n debe de valer 1. Si el 20 es el segundo término, el n debe de valer 2. Es decir, 7 por 2, 14. Más 6 me va a dar el valor de 20. Por ejemplo, para el 34 el n sería el número 4, porque el 34 ocupa la posición o lugar 4. Entonces yo digo 7 por 4, eso es 28. 28 más 6, 34. Entonces eso cumple, esta fórmula cumple para cada uno de los factores. Nosotros sabemos que el número más pequeño de dos cifras es 10, pero en este caso el 13 sobrepasa ese 10. Entonces lo que haríamos es aproximarnos al número más grande de dos cifras. Y el número más grande de dos cifras sería 99. Entonces ahora, para encontrar la cantidad de términos que tengan dos cifras, tendría que la fórmula general que hemos detallado, que en este caso es 7 veces el valor del n, sumado más el valor de 6, lo debo de igualar al valor aproximado más grande. O sea, lo que haría es aproximarlo al valor de 99. Ahora, pasando a efectuar el valor de 6, que pasaría a restar, sería la diferencia 93. Pero el valor de 7 que pasa a dividir no es divisible entre el valor de... Lo que haría es reducir el valor de 99. Entonces lo voy a reducir a 98. No puedo aumentarlo porque si lo aumento ya a 100, por ejemplo, ya sería de 3 cifras. Pero sin embargo, el 6 restado con el 98 me genera un resultado de 92. Pero 92 a dividir entre 7 no es exacto. Por lo tanto, sigo disminuyendo. Entonces acá sería el valor de 97. 97 restado 6 sería 91. Y en este caso ya me va a cumplir. 7n debería de ser igual a 91. Por lo tanto, el valor del n sería igual a 13. El n es como si fuese la ubicación. ¿Cuántos términos de dos cifras habrían? 13. Entonces la respuesta para esta pregunta sería, en este caso, la alternativa C. Esta sería la respuesta de esa pregunta. Número 3. Calcular el valor de m. Pero me doy cuenta que el valor del m está expresado por producto de factores más la suma de esos factores.
Entonces, voy de una vez ya operando el valor del m. Debería ser igual entonces. 1 por 3 me genera un resultado equivalente a 3. Es más, 2 por 4 sería un valor de 8. Más el valor de 3 por 5, que me genera un resultado equivalente a 15. Suficientes sus valores para darme cuenta. Correcto, entonces, lo que hago ahora es encontrar una razón constante. Vale decir, del 3 para llegar al valor de 8 sería sumarle más 5. Del 8 para llegar al valor de 15 sería sumarle más el valor de 7. Pero nos damos cuenta que 5 y 7 no son los mismos valores, por lo tanto debo de seguir. Eso quiere decir que de 5 para llegar a 7 sería el valor de 2. Una vez que he llegado a 2, esta de acá ya sería la razón constante. Lo que haría entonces es un trazo de esta forma. Y voy a empezar a retroceder, pero con la misma razón. Empiezo a retroceder con la misma razón, es decir, en esta parte, la razón sería lo mismo. Es el valor de 2. Pero 2 con qué número efectuado me daría el valor de 5. Eso quiere decir que acá sería el valor de 3. Porque 3 más 2 sería el valor de 5. Ahora diría lo mismo. El 3 con qué número efectuado me da 3. En este caso sería el único valor 0. Para que 0 más 3 me dé el valor de 3. Ahora lo que haría es lo siguiente. El primer término encontrado, que es el 2, ese término siempre va a tener la forma de 2a. El segundo término encontrado es el valor de 3. Ese término siempre va a ser el valor de a más el valor de b. Y finalmente el tercer término sería el valor de c. Ahora, si yo igualo 2a al valor de 2, es porque ese valor de a sería igual al valor de 1. El a más b es igual a 3, pero el a ya es encontrado que vale 1. El 1 pasa a restar a 3, por lo tanto el valor de b sería igual a 2. Y en este caso el valor de c sería igual al valor de 0. Ahora, lo que tendría que hacer es recordar cuál es la forma de una ecuación cuadrática. La forma de una ecuación cuadrática siempre va a ser un a por un valor de x elevado al cuadrado, más un valor de b por esa variable x sumado más un valor de c. Lo que haría entonces ahora es reemplazar los coeficientes. Para este caso el valor del a encontrado es el valor de 1, pero 1 por x cuadrado sigue siendo el valor de x al cuadrado. Más el valor de b encontrado es 2, pero 2 por x sería el valor de 2x. Más el valor de c, pero el valor de c es 0, entonces no tiene sentido sumarle 0. Esta de acá sería la forma general que nosotros necesitamos para encontrar la suma de todos esos factores. Ahora, ¿cómo verificamos que realmente esa forma se cumpla? Dando valores. El primer valor es 3. Y ese 3 ocupa el primer lugar en toda esta serie. Entonces yo diría 1 al cuadrado, eso es 1. 2 por 1 es 2. 2 sumado más 1 me genera el valor de 3. El número 8 ocupa el segundo lugar, por lo tanto el n debe ser el n o el lugar, la posición que ocupa el 8 sería 2. Ese 2 lo reemplazamos aquí. 2 al cuadrado es 4. 2 por 2 es 4, pero 4 más 4 sería 8. Para el 15, que sería la posición, es el 3. La ubicación del 15 es el tercer lugar en toda esta serie. Por lo tanto sería x al cuadrado, que en este caso es 3. 3 al cuadrado es 9. 2 por 9 es 6. Y 6 más 9 me daría el valor de 15. Entonces eso detalla que esta forma es la forma de cada uno de los términos que existe acá. Pero para este caso es una suma. Lo que hago entonces es esa fórmula lo llevaría a una sumatoria. Entonces lo que haría es una sumatoria. Va a ser desde un valor
x equivalente a 1, porque hay un primer valor aquí en esta serie, hay un primer término. Ahora la idea es darme cuenta cuántos términos tiene toda esta serie. ¿Cómo nos damos cuenta cuántos términos? Por los primeros factores de cada producto. Esto es 1, esto es 2, esto es 3. Sabemos que el 1, el 2 y el 3 son números naturales consecutivos. Y nos damos cuenta que el último factor sería el valor de 20. Eso indica entonces que son 20 términos en toda esta serie. Entonces, la sumatoria sería desde un factor 1 hasta un factor 20. Ahora, la forma encontrada lo voy a llevar a la sumatoria, pero dentro de paréntesis. Sería entonces el valor de x al cuadrado más 2 veces el valor de x. Ahora, lo que haría es reemplazar las fórmulas, es decir, cada vez que nosotros veamos que hay una variable elevada a un exponente 2, eso significa que debería de aplicar la fórmula de la suma de los números naturales elevado al cuadrado. Y sabemos que esa fórmula es el valor de n por n más 1 por el valor de 2n sumado más 1, pero todo eso dividido entre el valor numérico equivalente al valor de 6. Esa es la fórmula de los números naturales elevado al cuadrado. Ahora, cuando nosotros veamos una variable solita, independientemente del 2, cuando encontramos solamente la variable, me refiero así a que esa variable no tiene exponente. Es ahí donde vamos a utilizar la fórmula de los números naturales, es decir, el n por el valor del n más 1, pero dividido sobre el valor de 2. Recordemos que el n es el último término de la sumatoria y el último término es el valor de 20. Entonces, reemplazando en la sumatoria, diríamos nuevamente un por lo tanto, sería entonces, el n es 20. El primer factor sería 20. Pero luego es n más 1, es decir, 20 más 1, que sería el valor de 21. Luego sería 20 por 2, 40, pero más 1 sería el valor de 41. Todo ese valor va a estar expresado o dividido entre el valor de 6. Entonces lo divido entre el valor de 6. Luego le tendría que sumar más 2 veces la cantidad de números naturales consecutivos. Nuevamente el valor de n es 20. Entonces en esta parte sería el 20 por el que le sigue, que sería 21, porque es 20 más 1. Me daría 21. Esto lo divido entre el valor de 2. Ahora voy a tratar de simplificar al máximo antes de dividir o multiplicar. Ahora, mitad de este 2 sería 1 y acá mitad de este 2 también sería 1. Podría, por ejemplo, decir mitad del 6 es el valor de 3 y mitad de 20 sería el valor de 10. Tercia sería 1 y tercia sería el valor de 7. Entonces, lo que tendríamos que hacer es operar el producto. 41 por 7 sería 7 por 1 es 7. 7 por 4 es 28. Pero este valor por 10 simplemente le agregaría el 0. Más en este caso. 20 por 21 es solamente multiplicar el 2 por el 21 y luego agregarle el 0 al resultado. 2 por 1 es 2. 2 por 2 sería 4 y le agregaría el 0. Entonces, lo que haríamos es efectuar la suma. 0 más 0 me daría 0. 7 y 2 sería el valor de 9. Luego sería 8 y 4 sería el valor de 12. Llevando 1. 2 más 1 sería el valor de 3. Entonces, el resultado de este ejercicio debería de ser 3290. Que sería la alternativa E, la respuesta de este ejercicio. En el ejercicio número 4, Jennifer tuvo su primer hijo a los 17 años
y 4 años después su segundo hijo. Entonces veamos, me están hablando de 3 datos. Me hablan de Jennifer, me hablan también de un primer hijo, y también me están hablando de un segundo hijo. Entonces, este ejercicio lo voy a trabajar en función a 3 tiempos. Sabemos que los tiempos son el pasado, el presente y sería el futuro. Ahora, Jennifer tuvo su primer hijo a los 17 años, o sea, eso es pasado. Cuando Jennifer tiene 17 años, nace su primer hijo. Es porque ese primer hijo tendría 0 años. Ahora, en el ejercicio nos dice 4 años después. Veamos en esta parte. 4 años después. O sea, quiere decir que de estas edades de ambos van a transcurrir 4 años. Entonces, va a transcurrir al presente 4 años. Correcto. Si transcurren 4 años, sabiendo que Jennifer tiene 17, entonces le tendríamos que sumar 4 años porque transcurre los 4 años. Eso significa que tendría Jennifer 21 años. Y su primer hijo tendría 4 años. Sin embargo, nos dice el problema que después de 4 años nace su segundo hijo. Al nacer su segundo hijo, entonces tendría 0 años de edad. Ahora nos dice que en 1996 las edades de los 3 sumaban 49. Ahora mi pregunta es, para llegar a este 1996, no sé cuántos años van a transcurrir. Por lo tanto, yo voy a asumir que desde este tiempo hasta el año 1996 van a transcurrir X años. ¿Correcto? Van a transcurrir X años. Entonces, eso significa que Jennifer tendría 21 más los X años que han transcurrido. Entonces me va a quedar 21 más el valor del X. Y el primer hijo, como tiene 4 años, pero transcurre en X años, sería entonces sumarle 4 más el valor del X. Y el segundo hijo simplemente sería 0 más X, que me daría el valor de X. Recordemos además que este tiempo en futuro me hablan del año 1996. Ahora me dice que si en 1996 las edades de los 3 sumaban 49, la suma de los 3 serían 49. Entonces voy a sumar estas 3 edades y lo debería de igualar a 49. Si sumamos de manera directa sería 21 y 4. Me genera un resultado de 25. Más 3 veces el valor de X, entonces sería 3 veces el valor de X. Estas 3 edades me dice que suman por dato 49. Variables de un lado y números de otro lado. El 25 pasaría a restar y el 3X va a quedar de este lado. Eso significa que sería 49 menos 25 el valor de 24. El 3 pasaría a dividir, por lo tanto el X vale el valor de 8. Ahora, como yo ya tengo que el valor de X es 8, lo podría reemplazar en el año 1996 en las edades de cada uno. Significa que Jennifer tendría 21 más el X que vale 8. Sería equivalente al valor de 29. Ahora la pregunta dice, ¿en qué año nació Jennifer? Entonces ya no hay necesidad de encontrar las edades de cada uno de los hijos. Me pide solamente en qué año nació Jennifer. Ahora nos damos cuenta que en 1996 Jennifer tiene 29 años. Para saber en qué año ha nacido, lo que haríamos simplemente es la diferencia. La diferencia del año en el cual estamos trabajando, que es en este caso 1996, le debería de quitar la edad, que sería el valor de 29. Entonces 1996
menos 29 sería el valor de 1967. Ese 1967 entonces sería el año de nacimiento de Jennifer. En el ejercicio número 5, en el tema de operadores, me dan los dos primeros datos. Y a partir de esos dos primeros datos me piden calcular toda esta expresión. Primero, la idea de trabajar con operadores es que solamente dentro del operador aparezca la variable. Para este operador no solamente aparece la variable dentro de él, sino también más 2. ¿Qué operación debería de efectuar para desaparecer ese más 2? Lo que haría es en este caso restarle menos 2, porque más 2 menos 2 se van a eliminar. Pero ese menos 2 restado lo tendría que restar al valor de x. Entonces, lo que me genera ahora es un resultado de sería entonces el triangulito, operador triangulito, en este caso, del valor de x solamente, porque el más 2 y el menos 2 ya se elimina. Y todo esto sería igual al valor de 3 y haría paréntesis. ¿Por qué? Porque al valor del x le tendría que restar 2. Entonces sería el valor de x, pero restado menos 2. Por lo tanto, haciendo distributiva me va a quedar 3 por x, sería el valor de 3x. Más por menos es menos y 3 por 2 sería el valor de menos el valor de 6. Entonces, aquí en el operador ya lo tengo solamente la variable. Entonces, ¿qué me dice o cuál es la característica de este operador triangulito de x? Dice que a lo que está dentro del triángulo le voy a multiplicar por 3, pero a ese producto le voy a restar 6. Y empiezo a comparar con este triángulo de aquí. Entonces, ¿quién está dentro de ese triángulo? El valor que está dentro de ese triángulo, para este caso sería el cuadradito de x menos 1. Pero dice, a lo que está dentro lo voy a multiplicar por 3 y lo resto 6. Lo que está entonces dentro de ese triángulo sería el cuadradito del valor de x pero menos 1. Lo voy a multiplicar entonces por 3 y le voy a quitar, le voy a restar, en este caso, menos el valor de 6. Pero todo este triángulo, todo este operador me dice que es igual a 9x. Por lo tanto, lo igualo al valor de 9x. Ahora, nos damos cuenta que en todos los términos de esta igualdad hay factor común. Le podría simplificar. Le podría sacar tercia, tercia y acá también tercia. Podría simplificar siempre y cuando todos los factores tengan algo en común. En este caso es tercia. Tercia es 1. Aquí tercia es el valor de 2. Y aquí tercia sería el valor de 3. Entonces, lo que me quedaría ahora simplemente es el operador del valor de x menos 1. Esto va a ser igual al valor de 3 veces x, pero este menos 2 pasaría al otro lado a sumar más 2. Ahora, pero el operador es x menos 1. ¿Qué operación debería de hacer para que el menos 1 se desaparezca? Lo que haría es sumarle más 1. El anterior era, ¿no? Si aquí es más 2, tendría que restarle menos 2. En este caso es menos 1, tendría que sumarle más 1 para que se puedan eliminar. Pero ese más 1 lo voy a sumar al valor de la variable, que sería el x. Entonces, más 1 y menos 1 se van a simplificar. Por lo tanto, solamente me va a quedar el operador cuadrado del valor de x. Y en esa parte me queda 3 paréntesis. ¿Por qué? Porque al valor del x le tendría que sumar más el valor del 1. Y acá sería más el valor de 2. Ahora, generando operaciones, y en este caso la operación distributiva sería 3 por x, 3x.
Voy a colocar entonces acá 3x. Más 3 por 1 es 3, pero más 2 sería el valor de 5. Ahora, en el ejercicio me están pidiendo encontrar operador cuadradito del operador triángulo, pero de 3. Este operador triángulo lo voy a comparar con la condición del triángulo. Dice, a lo que está dentro del triángulo lo multiplicamos por 3 y le restamos 6. Dentro del triángulo está 3, pero 3 por 3 es 9, menos 6. Toda esta expresión se reduce nada más al cuadradito del valor de 3. ¿Cómo calculamos este 3? Reemplazando este 3 aquí en donde esté el x. 3 por 3 es 9. 9 menos 6 me da 3. Ahora, ese cuadradito de 3, ¿dónde lo voy a reemplazar? En la condición de aquí. ¿Qué dice el operador cuadradito de x? Que a lo que está dentro lo voy a multiplicar por 3 y lo voy a sumar 5. ¿Quién está dentro del cuadradito? 3. Entonces voy a multiplicar 3 por el valor de 3, pero lo voy a sumar más 5. 3 por 3 es 9, más 5 sería el valor de ¿quién? De 14. Por lo tanto, la respuesta sería 14. La alternativa C para este ejercicio. En el ejercicio número 6 es otro ejercicio del tema de operadores. Entonces, en este caso, como nos damos cuenta que aquí hay varios operadores, yo no podría trabajar desde la parte interior. Entonces lo que voy a hacer es empezar a trabajar desde la parte exterior. Comparo, miren. Diríamos, en la condición, lo que está después de la igualdad sería el valor de 2n sumado más el valor de 6 por la posición. ¿Quién está después de la igualdad? Está el valor de 66. Este 6 pasaría a restar, sería 66 menos 6 es 60, pero este 2 pasa a dividir, por lo tanto el valor del n sería, ahora ese n que vale 30 significa que una vez encontrado el valor del n voy a eliminar un operador. Entonces lo que me va a generar ahora solamente serían dos operadores. Entonces lo que me queda ahora sería el valor de dos operadores cuadraditos. Pero dentro del operador lo que me queda es el valor de x al cuadrado, pero menos el valor de 6. Ahora toda esta expresión va a ser igual, y ya no al valor de 66, sino al valor del n, que en este caso vale 30. Y nuevamente haría el mismo proceso. Condición después de la igualdad está el valor de 2n sumado más el valor de 6. Y en los operadores el que está después de la igualdad va a ser el valor de 30. El 6 pasa a restar, me daría 24. El 2 pasa a dividir, por lo tanto el valor del n sería igual al valor de 12. Una vez que tengo el valor del n que vale 12, eliminamos otro operador. Y lo que me quedaría ahora es solamente un solo operador, que en este caso sería operador cuadrado. Operador cuadrado entonces, pero del valor de x al cuadrado menos el valor de 6. Pero todo esto a quién le voy a igualar, al valor del n, y el valor del n sería el valor de 12. Ahora nuevamente el mismo procedimiento. Después de la igualdad está el valor de 2n más el valor de 6, pero después de la igualdad es el valor de 12. El 6 pasa a restar a 12, sería 6, pero el 2 pasa a dividir al 6, por lo tanto el valor del n es 3. Como el valor del n es 3, significa que voy a eliminar el operador e igualo x al cuadrado menos 6 lo igualaría al valor del n, pero el valor del n sería 3. Por lo tanto, el x al cuadrado sería igual al valor de 9, ya que este menos 6 pasa a sumar, con el 3 sería 9.
La potencia de exponente 2 pasa como raíz. Raíz cuadrada de 9 sería más menos 3, pero vamos a considerar el valor positivo de 3. Ahora, en la pregunta me están pidiendo a mí calcular el cuadradito de 2x, pero el x vale 3. Significa que me va a quedar simplemente cuadradito del valor de 6. Ese cuadradito del valor de 6 lo reemplazas en la condición general. Entonces la respuesta sería 2 por el n, pero el n es 6. ¿Por qué me doy cuenta que el n es 6? Por la posición. ¿Quién está dentro del cuadradito? El n. ¿Y quién está dentro del cuadrado que me pide 6? Por lo tanto el n es igual a 6. Por eso es que multiplico 2 por n, que vale 6, pero lo voy a sumar más el valor de 6. 2 por 6 es 12, más 6 sería el valor de 18. Eso quiere decir que la alternativa correcta sería la B. En el ejercicio número 7 me dice lo siguiente: un tonel es un recipiente lleno de vino, vale 7000 soles. Al decirme un tonel lleno de vino no me indica cuánto es el contenido, por lo tanto sería un X. Si ese contenido es X, me dice que vale el valor de 7000 soles. Ahora dice, si se saca 80 litros, vale solamente 1400. Si inicialmente el contenido es X, se saca 80 litros, entonces me va a quedar el valor de X menos el valor de 80. Ahora, ese contenido me está diciendo que vale 1400. Entonces, esto de acá sería el valor de 1400. Nos damos cuenta que en ambas partes va a disminuir el valor. Eso quiere decir que sería una regla de 3 directa. Entonces, al ser directa voy a multiplicar en cruz. Entonces me va a quedar 1400 multiplicado por el valor del X. Y el valor de 7000 va a multiplicar al valor del X menos el valor de 80. Lo más rápido de efectuar es tratar de simplificar. El 1400 y el 7000 en ambas partes de la igualdad están multiplicando. Por lo tanto, cumplen la misma función. Podría fácilmente eliminar 2 ceros y 2 ceros. Podría sacarle séptima 2 y séptima sería el valor de 10. Mitad del 10 es 5 y mitad del 2 sería 1. Entonces me va a quedar 1 por X sería el valor de X. Igual. El 5 va a multiplicar al valor de X, pero menos el valor de 80. X sería igual a ¿quién entonces? 5 por X sería 5 veces el valor del X. Más por menos sería menos 5 por 80 sería el valor de 400. Ahora, variables de un lado y números de otro lado. Me conviene que el 400 negativo pase al otro lado para que sea positivo. Y este valor de X pasa a restar de 5X, cuya diferencia sería el valor de 4X. El 4 pasa a dividir, por lo tanto el valor del X sería el valor de 100. Y este 100 representa el contenido. Por lo tanto, la respuesta sería la alternativa D. En la pregunta número 8, si el lado de un cuadrado se reduce a la mitad, ¿en qué porcentaje disminuye su área? Primero, la primera gráfica me dice que es un cuadrado, por lo tanto recordemos, un cuadrado es una figura que tiene 4 lados iguales. Entonces yo voy a asumir, por ejemplo, que su lado sea A. Ahora, si el lado es A, ¿cómo encontramos el área de este cuadrado en función del lado A? El área de un cuadrado siempre va a ser lado al cuadrado, por lo tanto el A elevado al cuadrado vendría a ser el área. Pero como este cuadrado es un cuadrado que se trabaja inicialmente, voy a empezar a trabajar a partir de este cuadrado. Eso significa que su área estaría al 100%. Ahora, para la siguiente área dice que su lado se reduce a la mitad. Si inicialmente su lado es A, reducirse a la mitad sería entonces el valor de A
medios. Aquí también sería el valor de A medios. Entonces, encuentro el área de ese cuadrado sabiendo que el lado, sabiendo que el lado de este cuadrado es A medios, pero el área sería ese lado elevado al cuadrado. Entonces quiere decir que me quedaría A medios, pero todo elevado al cuadrado. Esta área, ¿en qué porcentaje varía? No lo sé, por lo tanto le voy a dar el valor de x. Y ahora me quedaría solamente operar en cruz. Operando en cruz sería entonces el valor de a al cuadrado multiplicado por el valor de x. Y el valor de 100% multiplicado por el valor de a medios, pero elevado al cuadrado. Entonces, de este lado me va a quedar a cuadrado por el valor de x. Esto va a ser igual al 100% por a medios elevado al cuadrado, sería al cuadrado, es a cuadrado. Y 2 al cuadrado sería el valor de 4. Voy a empezar a simplificar. Al cuadrado en ambas partes de la igualdad multiplicando, a cuadrado multiplicando y a cuadrado multiplicando. Por lo tanto, esos factores se van a eliminar. Daría entonces cuarta es 1 y cuarta sería el valor de 25. Por lo tanto, el valor del x sería igual a 25%. Eso significa que su área se reduce a un 25%. O se reduce en un 25% sería la respuesta, que sería la alternativa a la respuesta.